Muy buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por Rotester Severino Bueno, Ana María Santana Aquino y quien les habla, Yasna Serrano Dure. Somos el grupo número 5 de Introducción a la Lingüística General y le estaremos hablando sobre niveles de análisis lingüístico y especialidades lingüísticas. Un análisis lingüístico es un procedimiento general que consiste en segmentar, definir y clasificar las diferentes unidades lingüísticas que componen un texto de lengua dada. Procedimientos metodológicos. Para llevar a cabo el análisis lingüístico, normalmente se toman en cuenta 3 procedimientos básicos que son la segmentación, clasificación y conmutación. La segmentación es el procedimiento que consiste en dividir o separar la cadena hablada en unidades o segmentos que cumplen con una función o una significación, la cual se realiza mediante la sustitución de un segmento o trozo fónico por otro en el interior de la cadena hablada. Y la observación de sí cambia el sentido, es decir, presupone un análisis semántico y si esto ocurre, estamos ante la presencia de un proceso fónico segmentado. La clasificación consiste en agrupar las diferentes unidades lingüísticas segmentadas, atendiendo a sus características comunes, según las cuales están organizadas jerárquicamente dentro del sistema en una serie de subsistemas. Cuando agrupamos las unidades que contienen la lengua, además de las características comunes que las unen, otras características que permiten separarlas o distinguirlas unas de las otras dentro del circuito cerrado, del cual forman parte, establecemos una subclasificación. Y por último, la conmutación consiste en buscar aquellos segmentos que hacen que si se sustituye uno por otro de su misma naturaleza, el segmento lingüístico al que pertenece ya no sea el mismo. Es decir, la conmutación se produce cuando sustituimos un segmento lingüístico, un signo lingüístico por otro. Y tenemos como consecuencia un signo lingüístico diferente. Por ejemplo, en el signo lingüístico gatito, si sustituyo el segmento gat por el segmento per, tengo un signo diferente que es perrito. Igualmente, si sustituyo el segmento el, tengo gatero. Al igual que si sustituyo el segmento o por el segmento a, tengo gatita. Es importante aclarar que estos 3 procedimientos analíticos, los cuales son la segmentación, clasificación y conmutación, como ya les había dicho anteriormente, no pueden verse ni practicarse aisladamente. En la práctica o en el análisis mismo se cubren y se efectúan juntos, es decir, presuponen y se complementan. Hasta aquí mi parte. Buenas tardes, mi nombre es Ruth Esther Severino y yo les voy a hablar sobre los distintos niveles de análisis de la lengua. Por otra parte, existen diferentes niveles de análisis, es decir, el análisis lingüístico se puede llevar a cabo en diferentes niveles que responden a la jerarquización de las unidades de la lengua. Esas unidades, por la naturaleza de la relación que guardan entre sí y con las demás, dentro del sistema forman los subsistemas, a que hacemos referencia más arriba. Para el análisis lingüístico podríamos tomar en cuenta los siguientes niveles. El fonológico, cuya unidad básica es el fonema. El morfémico o morfológico, unidad básica es el morfema. El sintáctico y sintagmático, su unidad básica es el sintagma. Semántico o sémico, unidad básica, la lexia y el semema. Nivel fonológico. El análisis fonológico consiste en descubrir o determinar los fonemas que contienen un texto de la lengua realizada, dada. Determinar cuántos y cuáles fonemas han sido empleados en la elaboración del texto en cuestión. ¿Qué es un fonema?
es la unidad más pequeña aislable de la lengua. Es una unidad distintiva y sucesiva de carácter discreto que existe en un número limitado en cada lengua. Es una entidad abstracta acuñada en el cerebro de cada hablante y su soporte material es el sonido. Por eso normalmente tendemos a identificar el fonema con el sonido. Esto es erróneo, por cuanto un mismo fonema puede ser representado por varios sonidos que entonen reciben el nombre de alófonos. ¿Cómo llevar a cabo el análisis fonológico? Ya hemos indicado que se recomiendan 3 procedimientos generales: segmentación, clasificación y conmutación. El nivel morfémico o morfológico. El análisis morfémico consiste en la segmentación de la cadena hablada en las unidades más pequeñas con significado, es decir, en morfemas. ¿Cómo descubrir, pues, ese tipo de unidad lingüística? Aplicar el procedimiento de la conmutación es la norma primaria e invariable. En la práctica, para obtener un morfema, basta con preguntar antes 2 palabras o segmentos de palabras que constituyan formas lingüísticas dotados de significado y diferencias. El morfo es cada uno de los usos individuales de cada morfema. El alomorfo es cada una de las variantes de un mismo morfema. Es decir, cuando 2 o más morfemas lingüísticos distintos tienen la misma carga semántica, se dice que son alomorfos. El nivel sintagmático. Lo primero que debemos señalar es que no debe confundirse con el análisis sintagmático. En el análisis sintáctico, en el primero se determinan sucesiones o agrupaciones de palabras en la cadena hablada coherentemente relacionadas entre sí, donde se hace aplicación a la teoría de los componentes o constituyentes inmediatos. El análisis léxico-semántico. En este nivel de análisis se presenta la necesidad de diferenciar previamente 3 dificultades. La primera, no existe una unidad única y formal que corresponda a dicho nivel. Segundo, es pertinente y necesario distinguir entre las cosas y cualidades designadas a las unidades denominadoras. Tercero, en este nivel operan a través de las mismas unidades 2 tipos de valores. Los valores formales expresados a través del significante y los valores conceptuales que constituyen las características del concepto contenido en el significado. Las especialidades lingüísticas. Con el nombre de especialidad lingüística designamos, pues, todas aquellas disciplinas de intersección con la lingüística que describen y explican los aspectos de la lengua desde una perspectiva no tradicional, es decir, son disciplinas que han especializado un enfoque determinado de la lengua para ofrecer un estudio de la misma en términos sustancialmente distintos a lo tradicionalmente considerados, fonetológico, morfosintáctico y léxico-semántico. Los enfoques de esta nueva disciplina permiten abordar la lengua en una dinámica funcional con otros estamentos sociales o culturales o en una relación de interdependencia con otras disciplinas o ciencias sociales determinadas. Respondiendo a esta versión teórica, podemos agrupar o considerar las siguientes especialidades lingüísticas: dialectología, sociolingüística, psicolingüística, etnolingüística y lingüística aplicada. Esto lo desarrollará más amplio nuestra compañera Ana María. Hasta aquí mi parte. No te escuchamos, Ana María. Aún no se escucha. Sociolingüística. Ahora sí. ¿Me escuchan?
¿Me escuchan? Sí, Sí. Ok. Sociolingüística, disciplina que estudia los distintos aspectos de la sociedad que influyen en el uso de la lengua, como las normas culturales y el contexto en que se desenvuelven los hablantes. Se ocupa de la lengua como sistema de signos en un contexto social. Psicolingüística, rama de la psicología interesada en cómo la especie humana adquiere el lenguaje como psíquica y los mecanismos cognitivos que intervienen en el procesamiento de la información lingüística. Dialectología, estudio de la variación geográfica y sociolingüística de la lengua. Etnolingüística, estudia tanto la relación de la lengua en relación con la cultura, enfoque común con la antropología lingüística, como los aspectos de los usos lingüísticos relacionados con la identidad étnica. Lingüística aplicada. Es una disciplina lingüística especial que se ocupa de investigar las diferentes técnicas y métodos mediante los cuales se pueden aplicar los principios teóricos de la lingüística a otras áreas del conocimiento. Lingüística aplicada a la enseñanza de la lengua. Generalmente se piensa que el proceso de enseñanza-aprendizaje se reduce a la relación profesor-estudiante. En el área restringida de un aula determinada, tal como plantea Pete Gordon en 1977, en 1977, esta no es más que la fase final del proceso que se inicia con la planificación y que continúa con otros pasos o fases como son el diseño de lo que va a enseñar, corrección, evaluación, etc. Todo esto forma parte de la actividad del profesor fuera del aula. Hasta aquí mi parte. Esto fue todo de nuestra parte. Que pasen bueno. Gracias.